Muy buenas noches, le bendecimos en el nombre del Señor y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes a través de estos medios de transmisión internacional, universal. Eh, Queremos bendecirlo en este momento y traerle una nueva sesión de la Cristología, un estudio sobre la Cristología según el apóstol Juan, aquel discípulo al cual la Biblia dice en 20:21 y 22 que Jesús amaba más. Ese Juan es el que vamos a estar hablando ahora y cómo él enfoca al Señor. Y nosotros hemos dicho ya en otras ocasiones que Juan es la persona indicada para dar detalles profundos sobre Jesús. Soy el pastor confesor Linares, le bendigo y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me brinda de poder estar con ustedes en esta ocasión, llevando una sección más del tema sobre la Cristología según el gran apóstol Juan. Así que estaremos con ustedes unos minutos y espero que sea de bendición para todos los que nos puedan escuchar y ver a través de estos medios. Como les iba diciendo, ya hemos subido una o dos partes de este tema y queremos seguir en esta ocasión con esa parte importante que la Biblia hace tanto énfasis escribiendo Juan. ¿Cómo presenta Juan el apóstol a Jesús el Mesías, a su maestro, a su primo? Juan es una de las personas que más influyó en el ministerio de Cristo, porque siempre era uno de los 3 discípulos que andaban siempre pegados de Jesús, y él, especialmente al ser familiar, según la carne, tenía una cercanía mayor con el Señor Jesús y por eso pudo recibir de primera mano mucho testimonio, muchas revelaciones y mucha explicación acerca de la persona de Jesús. Juan también es uno de los que más escribe en el Nuevo Testamento, exceptuando a Pablo, que escribe unas 13 o 14 cartas. Juan escribe 2 libros y muy profundo, el libro del Evangelio, Juan, y escribe también Apocalipsis, y antes de Apocalipsis escribe 3 cartas, primera y segunda y tercera de Juan, que son 3 cartas. Es decir, que de los que escribieron en el Nuevo Testamento, es el segundo que más libros escribe, Juan el apóstol. Pero Juan también es una persona de todos los discípulos del Señor, como ya hemos dicho, que tiene más conocimiento, que puede dar más detalle y más claro, más preciso, más reales acerca del gran maestro, aquel que vino y se manifestó como hombre a la tierra, el hombre Dios, como lo detalla el profeta Isaías, unos 700 a 800 años antes de que se manifestara el Mesías, el Jesús nacido de mujer. Isaías había dicho en algunas de sus capítulos, especialmente el capítulo 7 y versículo 14, dice que el Señor mismo dará testimonio y aquí que una virgen concebirá, una virgen, dice Isaías, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, es decir, Dios manifestado. Y más tarde da los detalles de ese hijo que nacería de una virgen,
da detalle de cuáles son sus características principales y detalla que Él es príncipe de paz, consejero, Dios eterno, Padre eterno, aleluya, y da otros detalles acerca de la autoridad y de la divinidad y de la deidad de ese hijo que nacería de una mujer. ¿Cómo presenta Juan el apóstol a Jesús el Mesías? Vamos a estar hablando acerca de esto a grandes rasgos. En primer lugar, Juan define a Cristo como el verbo o la palabra revelada, como el principio, es decir, el alfa, y el final o la omega. En el 1.1.3 él habla del logo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, habitó desde el principio y él no fue creado. Eso es lo que Juan quiere decir, que desde el principio, pero ese principio no se refiere al principio de la creación del mundo, ni todo tiene un principio, se supone, pero Dios es eterno en Cristo y Él no fue creado, sino que existe de la eternidad y por la eternidad y para la eternidad. Entonces la explicación que da Juan en el 1.1 al 3 es que en el principio él era el verbo o la palabra, es decir, la palabra, el logo o la palabra creativa. Muchos teólogos hablan de la palabra creativa, la palabra encarnada, la palabra productiva, la palabra creadora de todas las cosas. Así que los teólogos dan diferentes definiciones de estos términos que Juan escribe ahí y que quiere explicar para dar detalle de quién él está hablando y quién es la persona que él está definiendo aquí. Entonces Juan define a Jesús como el verbo, como la palabra creativa, creadora y fructífera, productiva, la palabra viva, como el Cordero de Dios, es decir, aquel que se presentó para morir por los pecados de toda la humanidad. Y aquí en Génesis hay una comparación en el capítulo 22:8, cuando Abraham, teniendo a Isaac, que Dios le había dado una promesa de tener un hijo y le dio varias promesas, de las cuales una era que le daría un hijo y que de ese hijo vendría una gran nación y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Estas promesas que se encuentran en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, también aquí en el 22:8, al obedecer a Abraham, el hombre del pacto más grande, Abraham, el padre de aquellos que tienen fe, Dios le dijo que le entregara a Isaac, el único hijo, el de la herencia, aleluya. Y él va al monte con el niño ya y con la leña y todo, y cuando ya preparan el altar para sacrificar el cordero, Isaac parece que se soñaba que era él, porque no ve el cordero por ningún lado y ve que ya está la leña y el fuego y todo y el cuchillo, y no aparece el cordero, y él dice, Padre, pero ¿dónde está el cordero? Ya está la leña y está el fuego y está todo lo que se necesita para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham recibió una palabra de revelación y profética. Le dijo, Dios se proveerá. El término es Dios mismo se hará cordero. Y así eso surge de la historia teológica desde Génesis capítulo 3:15 y 3:18, 3:21, específicamente el 3:21. Desde esa época había una profecía sobre ese Mesías, ese Cordero que vendría y se sacrificaría por el pecado de la humanidad que entró en Adán y Eva, la primera pareja creada por Dios. Así que Dios se proveerá. En tercer lugar, Juan define a ese Cristo
como el Mesías, el Cristo, el enviado, en el 1:41 de su libro. El Cordero es en el 1:29, como Mesías, como el enviado de Dios. En el 4, número 4, el Rey de Israel, 1:49, lo define como el Rey de Israel. En el 4:42 lo define como el Salvador del mundo. Juan da todos los detalles pormenorizados de Cristo. En el siguiente, el número 5, lo define como el Salvador del mundo, 4:42, y en el 6, el Señor y Dios. Es decir, que lo define siempre Juan. Para Juan, Cristo era Dios manifestado, no otra cosa. No era el Hijo de Dios simple, no era simplemente el Hijo de Dios como los judíos lo querían llamar, y Jesús se le presentaba como el Hijo de Dios. Pero Juan, que supo la revelación directa de Cristo y le hizo tantas preguntas, supongo yo, en todo el tiempo que estuvieron juntos, que él recibió una revelación muy clara, muy precisa, de primera mano, de Jesús, su gran maestro y su gran amigo. Entonces, como Dios, el gran yo soy, en el 14:6, lo define como el gran yo soy. En el 6:35 lo define como el pan de vida, y Jesús dijo mismo, él mismo, yo soy el pan de vida. O sea que todo lo que Juan transcribe de las declaraciones que recibió de primera mano de Jesús, Jesús la dijo delante de él. Y hay muchísimas cosas que Juan dice que es testigo de la misma palabra y de los hechos, de los grandes milagros y prodigios que Cristo produce en todo el ministerio. Así que Juan es la persona más indicada, y por eso nosotros queremos ampliar el tema de la cristología con Juan. Sigue diciendo que Jesús es la luz del mundo en el 8:12. Él es la puerta en el 10:7, 9, 11, 14. Él es la resurrección y la vida en el 11:25. Todo esto de Juan, del libro de Juan, como la resurrección y la vida. Repito, 11:25. Como el camino, como la verdad y la vida, 14:6. Como la vid verdadera. Juan da todo una serie de detalles de quién es Jesús, ese gran Mesías, aleluya, el gran yo soy. Es decir, en el mismo lugar de Jehová, en el 4:26, el gran yo soy. También lo repite en el 8:24, 58, 13 y 19. Todas estas definiciones también tienen una comparación con otros libros, por ejemplo, en el caso de Éxodo, Salmos. Hay mucha parte en Salmos, pero vamos a mencionar aquí solo el 57, el Isaías 48, 15 y 17, hacer estas comparaciones de cómo lo llamaban a Jesús en el Antiguo Testamento. Éxodo 13, 14. Pero me llama mucho la atención aquí en el número 17 de la secuencia, una comparación con 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, mostrado en carne, presentado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Es decir, que no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando del hombre histórico para muchísima gente, filósofo, sociólogo y teólogo, aquellos teólogos escépticos. Estamos hablando de una persona, de la persona más importante del universo, del que creó el universo, del creador de todas las cosas, y el hacedor, y el salvador, el redentor. Y en Hebreo 1:3 dice, Cristo es el resplandor. Oiga, el resplandor. Es decir, el resplandor es la misma luz resplandeciente. Él es resplandor de la gloria de Dios, quien lo revela a nuestra vida, a nosotros, aleluya, quien lo muestra. Y dice, sigue diciendo, y la imagen misma de su sustancia, es decir,
Dios no tiene sustancia en sí mismo, sino en Cristo. La sustancia, el cuerpo, la majestuosidad fue presentada en Cristo. Y Juan sigue diciendo en el 1:14, él dice, y este verbo al que me refería en el capítulo 1 se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y en la transcripción del versículo 18 del mismo capítulo primero de Juan, primero del capítulo 1, dice lo siguiente: a Dios su majestad nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo que está en el seno del Padre, el que es su sustancia, el que es la imagen misma, ese lo dio a mostrar, lo dio a conocer, lo reveló. Eso me llama mucho la atención, porque hay mucha gente que siempre está dividiendo a Cristo de Dios y dándole un trono a Cristo, un trono al Espíritu Santo y un trono a Dios. Son tres tronos. Hay mucha gente que le dan tres tronos a Dios. Pero Dios es uno en tres manifestaciones. Aleluya. Y eso es lo que nosotros creemos como Asamblea de Dios y lo que predicamos y lo que enseñamos. Eso es. Entonces, tenemos que seguir hablando de este tema porque el libro de Juan es un manantial, es un manantial, es una joya, algo tremendo, extraordinaria, unas explicaciones y unas aclaraciones y unas verdades y una certeza que da el libro de Juan que casi ningún otro libro puede dar los detalles tan claros, tan precisos, tan reales que Juan asevera acerca de la persona de Cristo. Entonces, Él es el verbo, Él es el logo. Amén. Él es quien sustenta a Dios, Él es quien sustenta toda la cosa y también sustenta a Dios. Por eso es que dice aquí, Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra, con el verbo, con el logo, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, Él mismo se hizo Dios. Se sentó a la diestra o a la derecha de su propia majestad en las alturas. ¡Wow! Tremendo. Isaías tiene una concesión muy parecida a la de Juan y precisamente antes, unos 800, 750 años antes de que Cristo se manifestara. Pero Isaías en el capítulo 53, 5 en adelante, dice que todos los hombres se descarriaron y se apartaron, cada cual tomó su camino, pero que Jehová cargó en él. Jehová, aleluya, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Búsquenlo en Isaías 53, del 5 en adelante. Qué bueno. Colosenses capítulo 2, 9 dice, porque en Cristo habita. Escuchen bien esta palabra e interprétenla correctamente a la Biblia. Y esto es literalmente que dice la Biblia aquí. Dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, de Dios, habita en su cuerpo. Dios habita en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Él es la imagen misma del Dios invisible. Él es que lo muestra, ya dijimos eso, y Juan también lo dice muy claro. Él es que lo muestra, Él es que lo revela. En Él existe, Él existe antes de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo, por Él y para Él. Y en el 1:15 y 16, aleluya, reafirma esta gran verdad. Dice, el único Dios verdadero y la vida eterna. Sigue Juan diciendo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y dice el Padre, el Verbo, es decir, Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice Juan. Estos tres son uno. Pero el 19:20 del capítulo mismo 5 de Primera de Juan, y sabemos que somos de Dios,
y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el pecado, bajo las tinieblas. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Wow, ¿cuánto tienen entendimiento para entender quién es Dios? Entendimiento para conocer el que es verdadero. Y nosotros, dice Juan, estamos en el verdadero. Ese mismo Juan que tuvo resultado en el pecho del Maestro, es el mismo que dice que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y pone punto y entonces explica, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese Cristo. Aleluya. Entonces, por eso Juan dice que Él es la vida eterna. Porque Él dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que nadie puede dar tanto detalle pormenorizado, tan correcto, tan claro, tan eficiente, tan eficaces, como lo da Juan, el teólogo. El Juan al quien le dicen que ese libro es el Evangelio de los Evangelios. ¿Y por qué cree que le dice eso? Por muchas razones. Es porque es el libro que detalla, que describe a Cristo como el Dios único, el Dios verdadero, el Dios redentor, el Dios manifestado, el eterno, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y allá Él no se queda ahí, Él sigue diciendo, Juan, cuando Dios le da la revelación, cuando Dios le da la revelación de Cristo y le muestra ese cordero, Él dice que subió y vio un trono y que en ese trono había uno sentado con una corona. Aleluya, oh aleluya. Me lleno del Espíritu Santo aquí dando este estudio, porque a Juan Dios hay que estudiarlo, hay que profundizar a Juan, porque para conocer a Cristo, uno de los detalles, de lo que da detalles más claros para conocerlo, es precisamente Juan el apóstol, ese que se rescotaba en su pecho, que andaba con él, que nunca se quedaba. Siempre en la Biblia, cuando habla de que Jesús se movía a algún lugar, allí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Wow, aleluya. Qué bueno, entonces Juan el apóstol presenta a Jesús con toda seguridad, certeza, testimonio y registro escritural de su divinidad, de su deidad, a Jesucristo, así como su real humanidad. Dios hombre, aleluya. Y Pablo lo dice de esta manera, cuando habla de Cristo y de su manifestación en varias partes que vamos a estar señalando. En primera parte lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 19, y dice que así como por la desobediencia de un hombre, y esto se refiere a Adán, todos los hombres cayeron en pecado, todos los hombres quedaron bajo maldición, bajo pecado, bajo muerte. Y en el 3:23 de Romanos, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Y aquí dice, por cuanto por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y aquí todos se convirtieron en pecadores. Asimismo, de la misma manera, por un hombre, y esto es Cristo, y por la obediencia de ese hombre, que obedeció hasta lo sumo, hasta muerte de cruz, y descendió a lo más profundo de la tierra y de la humillación, fue escupido, fue vejado, fue empujado, fue maltratado y por último crucificado. Ese hombre, por ese hombre, vino la redención del hombre de nuevo. Y el hombre ahora puede ser un nuevo hombre, según el mismo Pablo en su segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, donde dice que si uno está en Cristo, si uno ha aceptado a Cristo, es nuevo creado, nuevo hecho, rehecho. Es importante que nosotros conozcamos todas las características de Cristo Dios, de ese Dios manifestado, que los grandes que tuvieron con él, esos grandes apóstoles,
testifican, y algunos se incluyen en ellos porque estuvieron ahí hasta su muerte, y después de su muerte, cuando resucitó, también participaron con él. Este verbo divino que existió desde la eternidad y por la eternidad, él no fue creado, pero nos creó a nosotros, a todos. Él nos hizo a su imagen. Y me llama también la atención cuando en el 1:26 al 28 de Génesis, cuando Dios después de haber creado todo, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y démosle el poder y la autoridad para gobernar en todo el mundo. Así que Cristo no fue creado, sino manifestado, mostrado en carne. Aleluya. Y en Lucas, en el capítulo 1:23, dice que Dios con nosotros, Emmanuel, y una virgen concebirá y dará a luz. Esto es una transcripción del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, y también en el 9:6 habla también de la característica de Cristo, y en el 53, capítulo 53, del 5 en adelante, también habla de la característica de Cristo. Fue el hombre hecho carne, el manifestado. Y Juan lo detalla bien claro allá cuando dice: este verbo del que vengo hablando, la palabra revelada, la palabra verdadera, la palabra clara, la palabra productiva, la palabra viva, esa palabra fue hecha carne y se manifestó. Entonces Cristo se manifestó. Y aquí Pablo también habla en Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, oiga bien, nosotros siempre hablamos de Cristo como Salvador, pero es Dios en Cristo. Dios en Cristo, nuestro Salvador. Aquí dice Pablo: cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó del pasado, nos salvó. Amén. No por obra de justicia que nosotros los hombres hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ve? Que todos son Dios, uno. Cada uno manifestado en diferentes ocasiones, en diferentes oportunidades. Aleluya. La Biblia dice que en el principio, allá en Génesis 1, dice que en el principio el Espíritu de Dios, de posesión, el Espíritu de Dios, que depende de Dios, se movía, aleluya, sobre la faz de las aguas. Así que ese Dios manifestado es el mismo Cristo, como el Espíritu Santo es Dios y como el Padre es Dios, pero son uno. Dice aquí Juan, su amigo, su primo, su discípulo amado, dice: pero estos tres son uno, y Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si es que estamos hablando de Cristo con sus características, su divinidad y su deidad. La cristología, según el apóstol Juan, el gran teólogo del Nuevo Testamento. Y Pablo sigue diciendo en su libro a los Romanos 5:19, porque así como, amén, ya lo habíamos dicho, como por un hombre desobediente entró el pecado al mundo, y todos fueron caídos en maldad, en desobediencia, en pecado y condenados, pero Cristo vino como hombre también, porque así como por un hombre fue el pecado, tenía que Dios convertirse en hombre para no hacer el papel de Dios, porque era demasiado sublime, y además como que no tenía sentido que Dios hiciera eso desde su majestad con su espíritu sin morir en la cruz. Pero como un hombre fue que pecó, asimismo Cristo se convirtió en hombre. Dios se convirtió en hombre, se manifestó en hombre para venir a sufrir por nosotros y para redimirnos como hombre. Amén.
Y nosotros sabemos, y todos lo saben, que lo que estudian la palabra profundamente y la conocen, saben que Dios es 100% Cristo, fue 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo que enseñamos. Amén. Y cuando resucitó, resucitó como Dios. Aleluya. Así que en conclusión, los dichos de Juan el apóstol acerca de Cristo son indiscutibles. Es decir, son tan reales que no necesitan mucha explicación. Los dichos de Juan son tan reales y él lo define como su persona, su origen, su personalidad, su deidad, su divinidad, su naturaleza, su humanidad. Son más que entendibles, son más que suficientes, como Juan lo dice, para entender a Cristo y conocer más a Cristo con todas sus características como Dios hombre, Dios manifestado, Dios creador de todas las cosas, el hacedor, el que vino a morir, pero el que también viene a levantar su iglesia y viene también con la espada de su justicia, aleluya, con la palabra de su boca, en el tiempo final, allá después del milenio, después del levantamiento de la iglesia, a levantar esa humanidad que se queda aquí en tierra perdida, de los cuales muchos van a ser salvos por el testimonio de Jesucristo. Así es que es importante nosotros estudiar la palabra de Dios profundamente y poder entenderla a cabalidad, buscar los elementos, las herramientas que nos ayuden a poder entender esa palabra tan perfecta, tan buena, tan importante para nuestras vidas y poder llevarla no solamente a través de pronunciamiento y declaraciones, sino ponerla por obra en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que nuestra vida sea ejemplar delante de Dios, delante de los hombres y delante del mundo. Le bendigo en gran manera y declaro que la palabra de Dios hará en usted una nueva persona. Aquellos que no tienen la oportunidad de escuchar un mensaje, una enseñanza profunda, Dios prepara hombre en diferentes lugares y por diferentes medios para llevar palabras de vida a la humanidad perdida. Así es que todos aquellos que quieran escuchar esta palabra y que su vida sea transformada, pueden aceptar al Señor y ser nuevos discípulos de Cristo. Cristo todavía sigue salvando, Cristo todavía sigue sanando. Ahora mismo con esta pandemia, Dios ha sanado muchísima gente, ha guardado muchísima gente que han estado en medio de la pandemia y Dios lo ha guardado porque tiene propósito con ellos. No es que con aquellos no tenía propósito, aquellos que quizás han muerto, sino porque quizás cumplieron su propósito. Pero los que no han cumplido el propósito de Dios no morirán. No morirán, estarán vivos hasta que Dios cumpla el propósito y los planes que tiene contigo. Así que acéptale como tu Salvador. Aquellos que no han podido todavía recibir a Cristo pueden recibirlo a través de esta palabra y poder estudiar a Juan y darse cuenta cuáles son las características importantes de Cristo y por qué vino en hombre, por qué se manifestó en hombre como Dios hombre aquí a la tierra, para poder llegar a ti, para poder ser ejemplo tuyo, para poder salvarte a través de ese gran sacrificio en el madero, donde derramó toda su sangre, y aún la derramó tanto que al final derramó agua. Aleluya. Fue muy sufrido ese Cristo por nosotros, pero resucitó al tercer día y el diablo no pudo vencerlo. Ni la muerte, ni el infierno, ni los demonios, ni el hombre, ni los reyes de la época lo pudieron vencer, ni lo podrán vencer, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y se levanta por encima de todos aquellos que se levantan contra la iglesia. Él mismo dijo a Pedro: la iglesia, nadie podrá con ella, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia que yo he fundado, la iglesia de Cristo, de la cual Él es la cabeza, y usted y yo somos su cuerpo. Cada uno de nosotros, los creyentes, somos parte
de ese cuerpo de Cristo inmortal. Un cuerpo inmortal es el cuerpo de Cristo. Por eso nadie podrá prevalecer contra esa iglesia. Dios le bendiga. Le amo en gran manera y le doy gloria a Dios por estar escuchándome en este momento. En el nombre de Jesús, Pastor Linares, muchas gracias. Amén.